Javier Núñez es un destacado escritor argentino, particularmente de la entrañable y muy cultural ciudad de Rosario. Javier ha obtenido el premio Casa de las Américas este año por su novela Hija de Nadie. Pero Javier se encuentra actualmente en Lima participando de la tradicional Feria del Libro Ricardo Palma, que luego de 2 años de pandemia vuelve a la presencialidad y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, al tradicional Parque Kennedy. Yo conversé con Javier sobre su más reciente novela, La música de las cosas perdidas, una estupenda novela que gira en torno a las relaciones que se van construyendo entre abuelo y nieto. Quiero compartir con ustedes dicha conversación, pero antes quiero agradecer a la librería Estruendo Mudo, quienes nos cedieron su espacio para dicha conversación. La librería Estruendo Mudo la pueden encontrar en la avenida Larco, a escasas 2 cuadras del Parque Kennedy. Y por supuesto también pueden encontrar la librería Estruendo Mudo dentro de la misma Feria del Libro Ricardo Palma. Ahora bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista con Javier Núñez aquí en Letra Capital. Hola Javier, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo, por permitirnos charlar sobre tu narrativa. Tú has venido a participar en la feria tradicional, Feria del Libro Ricardo Palma. Y yo quería un poco conversar sobre tu novela más reciente, que es La música de las cosas perdidas. Que es una novela que de alguna manera se sostiene en una búsqueda, ¿no? Es decir, o un viaje también, ¿no? Es el viaje de búsqueda que emprende un abuelo con su nieto, ¿no? Nico, que es el nieto, y el abuelo que se llama Andrade, sí. Quería que me cuentes un poquito el tema de la novela. Yo estaba leyendo la novela y realmente me ha gustado porque creo que es una novela sobre los vínculos, cómo se van construyendo los vínculos, porque digamos poco para que quienes no han leído la novela sepan que un buen día llega a tocarle la puerta el nieto a Andrade, ¿no? Él había dejado de ver a su hija hace muchos años y de repente un buen día aparece el nieto, ¿no? Y emprenden la búsqueda de la madre del nieto y obviamente su hija, ¿no? Paula. ¿Es así? ¿Tiene que ver con eso? Sí, la idea de la novela un poco pasaba por ahí. Tenía ganas de contar esta historia que trabajaba en 2 niveles. Por un lado, el viaje que hacen estos personajes en busca de Paula, que es una búsqueda doble porque Paula es la hija de Andrade y al mismo tiempo es la madre de Nico, por lo cual es una especie de eslabón perdido entre ellos dos. Y al mismo tiempo ese viaje compartido entre el abuelo y el nieto que se acaban de conocer, lo que sirve es como escenario de encuentro entre ellos dos para ir estableciendo a lo largo de ese viaje el vínculo entre los personajes. Una especie de reconstitución del vínculo perdido desde el momento en que Andrade dejó de ver a su hija y al nieto no lo había conocido hasta ese momento. Ahora, es interesante porque si bien de alguna manera esa búsqueda, creo yo, parte de 2 intereses diferentes. O sea, es evidente que Nico tiene un deseo de buscar a la madre, ¿no? De hecho hay algunas otras cosas que luego te contaré, o te preguntaré, mejor dicho, que tienen que ver con esto, como ese cuaderno que va, ¿no? Recopilando objetos y fotografías de mujeres sobre todo. Pero más bien en Andrade ya se había resignado a lo de la hija, ¿no? Y que de alguna manera emprende la búsqueda más que nada creo que por el nieto. Pero también hay puntos en común. Hay un momento de la novela que a mí me conmovió cuando el nieto le pregunta cómo es que Paula, su madre, se fue, ¿no? Y el abuelo le cuenta y Nico le dice algo así como: mira, tenemos eso en común, no nos quiso, ¿no? Eso realmente me chocó. Sí, es la reacción de Nico en ese momento
sentir de algún modo que la madre no lo había querido a él, que es lógico. Es un chico que fue abandonado por la madre, entonces tiene esa reacción. Pero es un primer lugar de acercamiento o de encuentro con el abuelo, y es donde se empieza de algún modo a establecer esa relación o ese vínculo. Cuando él empieza a encontrar puntos de contacto o puntos en común. Y el punto en común que se van tejiendo a lo largo de la novela, diferentes puntos de encuentro. Uno tiene que ver con el humor, tienen como una especie de humor parecido, y otro es la sensación de Nico descubre que comparten una pérdida. Pero como vos decías, efectivamente, Andrade estaba resignado. Andrade, a diferencia de Nico, que todavía conserva esperanza, Andrade estaba resignado a eso. De algún modo se ve empujado a este viaje, y lo hace un poco por por lo que cree que representa para Nico, o incluso la posibilidad que puede significar ese encuentro de él con Nico, que por la búsqueda propia de la hija, porque era de algún modo una especie de capítulo que él ya había cerrado en su vida. Sí, de hecho, ahora que mencionas el humor, también es otro punto de encuentro de abuelo-nieto, ¿no? Este humor medio negro de algún modo, ¿no? Que de alguna manera saca de cuadros a Jimena, que es el otro personaje, ¿no? Que está en este camino, en esta búsqueda. Pero también la música está muy presente en la novela, ¿no? Sí, había una intencionalidad que tenía que ver. Toda la novela en sí tiene mucho espíritu de película de viaje, de road movie, en este caso trasladado a la novela. Y lo que quería de algún modo hacer era poder impregnar a la novela también de esas atmósferas que se crean a través de la música. Por un lado, la música cumple papeles o roles dentro de la estructura del viaje, de puntos de comunión o puntos de encuentro. A través de la música es como Nico en algún momento trata de conocer a la madre, y como Andrade trata de explicar a la hija, desde gustos musicales, desde referencias. Y después, por otro lado, aparecen mencionadas canciones determinadas, aparecen momentos o escenas en las que escuchan alguna canción que tienen que ver también con una especie de creación de clima general, de ritmo, de respiración de la novela, que me interesaba que estuviera influida por la música. Ahora, otra cosa que también quería preguntarte es que si bien los personajes protagónicos, digamos, son Andrade y Nico, de alguna manera obviamente Paula también y Ximena, hay otros personajes que también se suman, ¿no? Y que de alguna manera tienen puntos en común, ¿no? Los conflictos familiares, por ejemplo. Sí, eso creo que tiene mucho que ver con algo que son el tipo de personajes que a mí me interesa mucho para contar. Me gustan mucho a la hora de pensar personajes o a la hora de imaginar historias en mis novelas, fundamentalmente estos personajes algo rotos, personajes que dejan algo atrás y emprenden caminos nuevos. Y esto se ve en esta novela en particular. Hay, si se quiere, un paralelismo también entre Paula, que en algún momento dejó su familia y se fue, y esa primera actitud de Luna, que es la chica que encuentran en el camino, que también está alejándose del sur, del lugar donde vive, para ir en busca de nuevos horizontes. Pero de lo que trata también la novela, o lo que va apareciendo ahí, es qué pasa con los que van quedando atrás, como en este caso Andrade, como Nico, digamos, cuáles son las esquirlas de estas huidas que provocaron estos personajes, y cómo lo tramitan o cómo lo transitan a eso las personas que fueron quedando atrás, que en el caso de Nico y Andrade, por ejemplo, tienen dos maneras totalmente opuestas
de tramitar esa ausencia. Ahora que mencionabas esto del pasado, me acordaba de otra escena en la que un personaje le dice a Andrade, me parece, algo así como que todos estamos en busca del pasado, todos buscamos nuestro pasado o algo del pasado, ¿no? Quería preguntarte también sobre la estructura. ¿Cómo te la planteaste? Si digamos armaste un mapa previo o lo fuiste encontrando en el camino, porque la estructura está, claro, es un viaje, pero está muy, digamos, entrelazado con flashback, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero también con pequeños textos que luego cuando uno comienza a leer se da cuenta de que, no quiero hacer spoilers, pero que son de Nico, ¿no? Sí, es un dilema que también tengo muchas veces, pero que yo lo cuento siempre en las presentaciones porque creo que es necesario para hablar de la novela. Estos textos que van apareciendo, que al principio no se entienden, después a mitad de la lectura uno arma ese plano. A nivel de estructura, cuando empecé a idear la novela y cuando la empecé a escribir, no estaba previsto que lo hiciera así intercalado, igual que los flashbacks en los que se van contando la historia de Andrade. Tenía una idea general que tenía que ver con el viaje y que el viaje establecía una especie de cronología de la historia. Pero el tema es que tenía mucho material y mucha información que era previo a ese arranque y a mí me interesaba que la novela se pusiera en marcha de entrada, que se pusiera en marcha pronto. Entonces una de las cosas que a nivel de estructura trabajé es cómo ir incorporando toda esa información sobre la historia previa de los personajes en diferentes momentos de la novela, donde se va contando a través de recuerdos o en conversaciones, o hay un momento que es una llamada telefónica con el padre de Nico, que también uso esos momentos para trabajar la información que no quería meter toda de golpe al comienzo, para no demorar de algún modo el arranque y que tuviera otro tipo de agilidad el comienzo de la historia. Muchas gracias, Javier, ha sido un placer conversar contigo. No, por favor, el placer fue mío.